hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único se mira. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Catalejo, por esta casa, como siempre decimos, por conclusión, por Televisión Regional, para acercar la realidad y de esa manera poder profundizarla en un debate medular, como siempre hacemos. ¿Cómo te va, Gisela? ¿Cómo bien, estás? Ale, muy bien, por suerte muy bien. Aquí tratando un poquito de salirse de la agenda, ¿no? Eso es lo que intentamos hacer Desde siempre. en cada Catalejo y en cada una de las producciones que uno intenta llevar adelante. Exactamente. Hoy tenemos un invitado que hemos charlado muchas veces, por eso le dije antes de arrancar, a Damián Berseñazzi, médico, profesor universitario, viejo Quijote. ¿Por dónde vamos para no terminar, digamos, hablando 4 o 5 horas que no nos va a alcanzar? Pero bueno, Damián, ante todo, bienvenido. Bueno, muchas gracias, la verdad, un placer poder compartir en estos tiempos de cuarentenas un encuentro, más aunque cercano, sea a la distancia, digamos. Exactamente. Bueno, Damián, venimos charlando, trabajando cada uno de su lugar sobre los impactos del modelo. La última vez que charlamos, o una de las últimas veces, decíamos, se terminó, digamos, la falacia de que el tema de los serotóxicos no produce ningún impacto en la salud. ¿Cómo ves esta actualidad, digamos, en una pandemia, con la zoonosis por un lado, esto que también avanzamos diciendo vamos a volver mejores humanos, y vemos que la profundización del modelo siempre está ahí a la vuelta? En principio yo creo que es interesante rescatar esto, ¿no? Cuando arrancamos ya por principios de año decíamos, bueno, esto nos va a hacer mejores, esta es la posibilidad para que nos demos cuenta de lo mal que veníamos. Claro, y el daño que venimos haciendo. En palabras de Benjamín, ¿no? Cuando planteaba esto de hay que aplicar el freno de mano. Claro. Y muchos nos creímos que por fin habíamos aplicado el freno de mano. Y nos equivocamos. Los que creímos eso, yo estoy en ese grupo, nos equivocamos, claramente. Porque el freno de mano se aplicó para nuestras cotidianeidades, pero no para el evento o los modelos que son los responsables de que hoy estemos confinados como estamos, para evitar entrar en contacto con un virus que no es ni más ni menos que el resultado de la acción del ser humano sobre el territorio. Lo macro no se ha modificado en lo más mínimo. Se ha profundizado el extractivismo en todo el mundo, se ha profundizado la lógica de destrucción de los territorios a partir de una mirada de insustentabilidad de la vida, una mirada que fragmenta, una mirada que se ha encargado de aprovechar estos meses de crisis pandémica a nivel mundial para volver a encontrar nuevos disfraces. Reinventarse, ¿no? El poder se reinventa. Es que yo, las corporaciones se reinventan. A veces pienso, ojalá fuese una reinvención, porque al menos se tomarían el trabajo de reinventar. Y hacer algo nuevo. Alguna alternativa. Son los mismos de siempre, haciendo lo mismo de siempre. Totalmente. Digo, los mismos que hace 30 años nos dijeron, con los agrotóxicos, con los transgénicos dependientes de agrotóxicos resolvemos el hambre del mundo y cuidamos el suelo, y 30 años después nos dicen, bueno, en realidad el hambre no se resolvió, el suelo no se cuidó, pero ahora sí lo vamos a cuidar con la nueva biotecnología de los CRISP o la edición genética. Son los mismos que ahora nos dicen, vamos a, para poder sacar el país adelante, transformar a la Argentina en una gran factoría de cerdos para chinos. Y lo dicen en el momento exacto en el que el mundo está parado por una pandemia a partir de la aparición de un microorganismo que, ya no hay dudas, no se originó en un laboratorio. No se originó en un mercado de carnes crudas, sino que tiene la acción humana atrás, o por filtración de un laboratorio, o por la mutación que se genera en las granjas porcinas cercanas a Wuhan, en China, que 6 meses antes del registro de los casos de coronavirus en humanos ya estaban advirtiendo la presencia de virus en los cerdos. Que no por nada se van a sacar el problema encima, ¿no? Tal cual. Claro. A ver, China hoy está sacándose de encima no solamente los cerdos, no la producción cárnica en gran escala, se saca de encima la producción nuclear, se saca de encima todo lo que es industria sucia, de la misma forma que Europa y Estados Unidos se lo empezaron a sacar de encima en la década del 90. Totalmente. Y somos los países de subdesarrollo los que vamos a acaparar todo eso y vamos a hacer nosotros las granjas, en este caso de cerdos. Sin duda, somos nosotros los que hemos sido marcados nuevamente, digo, antes por el poder económico de Europa y Estados Unidos y ahora por el poder económico chino, como las áreas de sacrificio del planeta. Totalmente. Y en ese contexto uno ve a los mismos protagonistas que en la década del 90
abrieron las puertas para infestar nuestros territorios de transgénicos y venenos, abriendo las puertas para transformarnos en un gran chiquero chino o para transformarnos en la meca del fracking, cuando en el mundo el petróleo tiene precios debajo de cero. Totalmente. Argentina inventa el barril criollo para salvar a los petroleros que iban a salvar a la Argentina. Es un ejemplo muy... Lo vemos vaca muerta, verdaderamente muerta, ¿no? Porque no. Pero inviable. Uno Es piensa, inviable. pero vaca muerta nos iba a salvar. Claro, no, es inviable. O sea, esto es como estar en el Titanic, ¿no? Y ver a lo lejos que viene, cuando nos estamos hundiendo, decimos, nos hundimos. Y vemos una y dice, no, allá viene el barco que nos salva. Y cuando llega el barco que nos salva, en realidad están más hundidos que nosotros y nos sacan los salvavidas que teníamos para salvarnos nosotros y se los llevan ellos. No te puede salvar nunca la timba del petróleo, ¿no? Aparte vos sabés que no depende pura y exclusivamente de vos. Pero el extractivismo no nos puede salvar. Totalmente. Y esa es la discusión que tenemos que dar, me parece a mí. Y un poquito para quizás el común de la gente, a lo mejor no entiende, bueno, ¿qué tan mal nos puede hacer esto de los cerdos? ¿Qué quiere decir la zoonosis? ¿Qué pasa? ¿Por qué se quieren sacar los cerdos encima? A ver, porque China y México hoy son los principales productores de zoonosis del mundo. O sea, hoy están reconocidos China y México como los países que tienen mayor volumen y velocidad de replicación de microorganismos que no eran habituales en los territorios donde los humanos transitamos nuestras vidas, con posibilidad de transformarse en patógenos. La familia de los coronavirus tiene más de 50 miembros. ¿Está? Hay solamente 7 que son dañinos para los seres humanos. 5 aparecieron en los últimos 10 años. A las claras. Totalmente. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de que el problema son los microorganismos? Es como cuando decíamos... Es un debate que no se da en ningún medio de comunicación. Pero no... Que no se profundiza, digamos, ¿no? Mira, yo hoy lo decía, y quizás hago mal en plantearlo delante de 2 trabajadores de la comunicación, pero decía, ¿qué nos pasó como sociedad que ni siquiera los trabajadores de la comunicación, los periodistas, son capaces de ejercitar el pensamiento crítico y la posibilidad de preguntar si cuando nos venden espejitos de colores, en realidad nos están vendiendo espejitos de colores o nos están vendiendo otra cosa? Totalmente. Digo, hoy saludamos todos que las empresas involucradas en el desarrollo de granjas porcinas a gran escala en China y muy comprometidas con el acuerdo Argentina-China para la transformación de Argentina en un chiquero chino, lugar donde se originaron muchos de las mutaciones virales que hoy nos ponen en jaque en el planeta, vengan a producir a nuestro país una vacuna que supuestamente sería efectiva, pese a no haber pasado por ninguna de todas las normas de bioseguridad que hay que pasar, según lo que yo aprendí en la universidad. Y es probable que esto haya cambiado en los últimos 6 meses. ¿Está? Rotundamente. Pero la verdad es que cuando yo estudiaba en la universidad y cuando yo daba clases en la universidad, enseñábamos que hay pasos que la ciencia, sobre todo cuando hablamos de la producción de fármacos, no puede obviarse, que acá se obviaron todos. Totalmente. Ahora siempre, como decía, los 90 y esto, y siempre con el mismo personaje, ¿no? Encabezando, ¿no? Hablamos de Felipe Solá, ¿no? O sea, que evidentemente deben tener un don especial que siempre lo manda, como se dice en las carreras, cabeza de turco, ¿no? Para este tipo de sí, pero mira, ¿no? hoy es muy fácil pegarle a Solá. Hoy es muy fácil pegarle a Solá. ¿Está? Sí, y a ver, cuando uno hoy lee los diarios y ve que diarios como La Nación son los que advierten sobre lo que significa la producción de esta vacuna en Argentina, y son los que advierten sobre lo que va a pasar con el acuerdo, algo está pasando. Cuando uno lee la noticia... Ni la izquierda. Claro, cuando uno rasca la noticia, en realidad lo que están discutiendo es que no son ellos los que se quedan con el negocio. Claro. Pero nadie está discutiendo acá el modelo de producción, nadie está discutiendo el modelo de ciencia. Nosotros hoy somos todos, pero es mala palabra, pero somos todos a favor de lo científico y de la tecnociencia, ¿está? Que fue la tecnociencia que nos trajo hasta acá. Yo creo que hay que invertir y hay que dar mucho más presupuesto al desarrollo tecnocientífico en un país, sin duda, pero tenemos que primero discutir para qué. La ciencia para qué y la ciencia para quién es una discusión que no está dada en nuestro país hoy y que sigue siendo una discusión solapada o que va muy, muy, muy por atrás de la discusión de necesitamos presupuesto para seguir haciendo más de lo mismo. Totalmente. En esos contextos yo creo que urge la necesidad de apelar a los encuentros, a los encuentros que pueden ser virtuales en estos tiempos también, ¿no? Pero digo, a las capacidades de dialogar desde la diversidad para intentar pensar y construir alternativas a los modos de producción que se nos impusieron, alternativas al extractivismo que van a surgir de las organizaciones comunitarias, las organizaciones campesinas, organizaciones de trabajadores de la tierra, organizaciones de pueblos originarios y también urbanos, que necesariamente tendremos que recuperar las escalas pequeñas para poder pensar a nivel global. Queda claro.
Vamos al primer corte, ¿te parece? Dale, Y vamos seguimos a la hablando primera del activismo pausa. que siempre nos compete Latinoamérica, que sabemos que no nos ha apartado de la pobreza, sino que ha profundizado estos daños. Seguimos hablando con Damián Berseñasi, un cortecito y regresamos. Vamos. Muy bien, bueno, continuamos con Damián Berseñasi en el segundo bloque, hablando del electroactivismo, el modelo productivo que parece que tenemos que dejar de interpretarlo siempre los mismos, tiene que ser masivo porque el daño está a la vista. Pensaba un poco, Damián, cómo se planta una persona que te está escuchando a vos en este momento y que hace 2 horas escuchó un presidente que dice que quiere cuidar la salud. ¿Cómo hace para pensar que todo esto ocurre en un mismo lugar? Es que yo creo que realmente el presidente quiere cuidar la salud. O sea, yo no estoy viendo una cuestión conspiranoica atrás del discurso de quiero cuidar la salud. Lo que entiendo es que la mirada de salud que tiene el presidente es una mirada acotada, una mirada limitada a la no aparición de signos y síntomas en una persona que puedan quizás provocar la muerte a mediano o a corto plazo. Claro. Y para nosotros cuando hablamos de la salud de los territorios. Porque nosotros entendemos que no puede haber salud, no puede haber personas sanas en territorios enfermos. Entonces, creo que la discusión está dada ahí, insisto. Creo que cuando se planteó en un principio esto de entre la disyuntiva salud-economía, priorizamos la salud, claro, o vida, claro, economía, priorizamos la vida, desde sus miradas, desde sus posicionamientos paradigmáticos, estaban haciendo lo que consideraban correcto. Las autoridades que entendían que una cosa era no toparnos con el virus y otra cosa era destruir el territorio. Nosotros lo que estamos planteando esa es una mirada desde nuestro punto de vista limitada, quizás equivocada, pero no porque a nosotros se nos ocurrió, porque la historia de la biología ha demostrado que no es posible la vida en contextos de aislamientos, de probeta individualizada. O sea, salvo en un laboratorio que es todo artificial, esto no existe. Entonces me parece que desde ahí, quien estaba mirándonos y quien antes vio y después va a seguir viendo estos mensajes que se cruzan y demás, quizás tiene posibilidades para empezar a agarrar la punta de los hilos, a ver, bueno, qué es lo que hay detrás. Yo aprendí, gracias a muchos maestros que tuve, a intentar pensar qué hay detrás de lo que me están mostrando, quiénes están detrás de lo que me están mostrando, pero no para vivir enloquecido, sino para ver, bueno, qué es lo que es necesario que empiece a hacer para intentar desmontar eso si es que considero que eso no es correcto. Y cuando yo veo que tenemos un mundo donde hay más de 1.300 millones de personas con hambre, donde veo que tenemos un mundo en el que la calidad del aire que respiramos es responsable de la muerte de más de 8 millones de personas por año, antes del coronavirus. Claro. Y antes de la quema de los humedales. Sí. Cuando veo que tenemos un mundo en el que los que tenemos la posibilidad de comer, que ya no es un derecho sino un privilegio, porque la tenemos algunos y no todos, ni siquiera tenemos la posibilidad de saber que estamos comiendo, porque en la mayoría de los países no tenemos etiquetados que nos garanticen conocimiento exacto de lo que comemos. Pero además, cuando comemos creyendo que estamos comiendo alimento, en realidad comemos comida que en su gran mayoría está contaminada o contiene sustancias que pueden dañar nuestra salud. En un mundo en el que hemos destruido y no hemos parado la destrucción de los territorios claves para la regulación de los ciclos hídricos, como son el Amazonas o como son los montes nativos en nuestro país, a pesar de tener ley de bosques y a pesar de tener ley de glaciares, no se ha detenido la destrucción de esos territorios. Nosotros no podemos seguir creyendo que nosotros vamos a poder estar sanos. Porque en ese mundo, con ese contexto, ahora es el COVID-19, antes fue la H1N1, antes digo... Y va a ser otra. Y va No. Pero no solo eso, Alejandro. Acá lo que se viene es la naturalización de los procesos patológicos a partir de mutaciones y de transformaciones del mundo microbiano, con la justificación de necesitamos más biotecnología para eliminar a los microorganismos, cuando en realidad de lo que se trata es de frenar la pelota y estudiar mejor cómo es que los microorganismos lograron sobrevivir entre tantas cosas también en la especie humana. Claro, una resistencia impresionante. Cómo se construyen los mecanismos de organización y resistencia en el mundo microbiano debería ser tema de estudio en todos nuestros procesos y nuestros sistemas educativos, no para ver cómo los embromamos, sino para aprender formas de organización que siempre son, y esto es interesante, la microbiología cuando se estudia no desde un laboratorio sino en contexto social, nos enseña que son cooperativos, con lógicas mutuales y solidarias y sin competencia para la prevalencia.
Entonces, son todos valores que nosotros hemos desterrado en nuestras sociedades y que tenemos que recuperar. Hablando de eso, digo, en salidas capitalistas para una crisis capitalista, digamos, ¿no? Porque cuando hablamos de modelo productivo, hablamos de un modelo productivo netamente capitalista. Hablamos del problema en Andalgalá, que siguen resistiendo la instalación de Agua Rica. Hoy hablamos con Silvina Reguera, con tantos compañeros de Catamarca, donde una de las provincias más pobres del país supuestamente tiene los emprendimientos del progreso, tiene que ver con la mega minería instalada en los 90 y que ahora busca profundizarse en un proyecto hasta 10 veces más grande que la lumbrera, digo, ¿no? Crisis capitalista que busca colectoras capitalistas para salir de una encerrona que estamos todos, digamos, A ver, ¿no? San Juan tiene el 50% de su población recibiendo subsidios del Estado en este momento para poder sobrevivir. San Juan, la provincia minera de Argentina. Exacto. Totalmente, ¿No era que la minería nos salvaba? totalmente. Digo, todo lo que es la región agroindustrial de nuestro país está sumida en una gran situación de pobreza y están aflorando crisis sanitarias importantes a partir de la destrucción del sistema inmunológico que tenemos las personas porque no estamos ni alimentándonos ni viviendo saludablemente. Tal cual. La agroindustria que nos iba a salvar. Sí. La agroindustria que nos iba a salvar, que no solamente no nos salvó, sino que además es responsable de la destrucción del humedal. Tal cual. Entonces hoy estamos todos en contra de las quemas, y está bien, Pero no debatimos en ¿Está? profundidad Claro. por qué. y pedimos basta de humo, pero no nos toquen la agroindustria. Total. Claro. Pedimos, No profundicemos en el claro, modelo, decimos, ¿viste? Claro. queremos que cuidemos a los humedales porque no estamos pudiendo respirar, La ganadería. pero no discutamos la agroindustria, no discutamos el extractivismo. Totalmente. Entonces, y por ahí cada tanto aparecen los signos que desnudan en realidad que hay detrás de todo esto. Porque en el medio de la discusión de la quema de las islas en frente de Rosario, porque estamos en Rosario, en Santa Fe, nos quejamos de los entrerrianos, pero los paranaenses, que están en Paraná, en donde las islas son de Santa Fe, se quejan de los santafesinos. Te conoce un poquito. Entonces, Ah, bueno. digo, y capaz que por esa razón no puedo entender por qué los gobiernos provinciales de Santa Fe y de Entre Ríos demoraron tanto Claro. para poder empezar a tomar cartas en el asunto. Tal cual. Porque es una especie, alguien decía una vez una expresión no tan académica, pero que sirve para graficar, ¿no? Esto de que entre cirujanos nos pateamos los tarros. Claro. ¿Está? Esto de, Queda claro. yo no digo nada acá, vos no decís nada allá, y nos hacemos el estreno. Cuando ¿saben? El humo nos ahoga, ahí aparecemos medio, todos, y claro. somos todos los primeros ambientalistas que queremos que no haya más humo. Ahora, no me toquen el modelo de producción. Totalmente. Entonces, si nosotros no empezamos a descubrir esto, si no empezamos a decir la lucha a favor del cuidado del humedal, que es un sistema vivo, Ujú. no puede ser distinta de la lucha en contra de la transformación de nuestros territorios en chiqueros chinos, ni puede ser distinta de la lucha de los pueblos originarios por sus territorios y de la lucha de los campesinos y los trabajadores de la tierra por el territorio para poder producir alimentos. Absolutamente. Y no puede ser distinto de la lucha de los compañeros de Andalgalá, y no puede ser distinto de la lucha de los compañeros de Chubut, y no puede ser distinto de la lucha de los que en Rosario no tienen dónde vivir, en una ciudad que tiene más del 30% de sus unidades habitacionales vacías, porque la especulación inmobiliaria que se sostiene a partir del lavado de activos, entre otras cosas, de la agroindustria, así lo establece. Digo, Claro, empecemos a integrar. Uno por ahí que Por eso suena, desde la ¿no? Asamblea decía la salida no es capitalista. Pero una parte uno tiene por ahí esa cuestión de no caer simpático, pero se me dio por comentar, digamos, en una red social, digo, che, si discutimos en profundidad el modelo productivo, porque yo entiendo la humedad y a dónde va, pero esto no es azaroso, digamos. Hoy están quemando porque quieren llevar vaquitos. No. Vamos a partir de la raíz, ¿no? Y como bien dice Damián, todo tiene que ver con todo, es un abanico de Y no se puede complejidades. segmentar. Digo, No sé. tenemos la bajante histórica es la culpable de las quemas, ¿no? Ahora, nadie se acuerda que la bajante histórica no es histórica porque se le ocurrió a la naturaleza, sino porque hace un año incendiamos el Amazonas y eliminamos los ríos Tal cual. voladores que son los responsables de la regulación hídrica, entre otras cosas, de la cuenca del Paraná y el Uruguay y del Paraguay. Entonces creo que hay una medida también de lo que tiene que ver con lo que opina la opinión pública de la clase política. Digamos. A ver, ¿para dónde va el reclamo? Se sienta nada más que en el humedal y no se profundiza. Vamos a dejarla que vaya por ese andarivel, ¿no? A ver, yo creo que hoy hay que exigir ley de humedales. Sin duda. Sin duda. Está, como había que exigir ley de bosques y había que exigir ley de glaciares. Porque no es lo mismo tenerlas que no tenerlas. Claro. Ahora, está demostrado que ni la ley de glaciares evitó la destrucción de los glaciares en nuestro país, ni los territorios periglaciares, ni la ley de bosques evitó la destrucción de los bosques. Entonces, hay que exigir ley de humedales, hay que pelear por la ley de humedales y hay que decirles con claridad a los que tienen que definir y votar la ley de humedales, ojo, los estamos mirando nosotros y las generaciones futuras en la discusión de ley de humedales, que es una discusión por transformación del modelo de producción.
porque detrás de la ley de humedales tenemos que ir por una transformación del modelo de producción agroindustrial en nuestro país, que no viene de la mano de un gran proyecto de aumento de la exportación agroindustrial, sino que tiene que venir de la mano de la recuperación de las pequeñas producciones campesinas, de la recuperación de las pequeñas chacras, recuperación de chacra mixta, como dice el amigo Peretti. Digo, necesitamos recuperar eso, pero con una mirada agroecológica. Totalmente. Con una mirada agroecológica. Y amplia. Que tiene que involucrar a todos. El respeto de la diversidad en los procesos de producción es clave para que podamos salir adelante. Si el dinero que se está poniendo para subsidiar vaca muerta, nada más que vaca muerta, se pusiese para subsidiar la transformación y la transición hacia la agroecología de los pequeños y medianos productores, la historia sería otra, porque además tendríamos alimentos de calidad que mejorarían nuestro sistema inmunológico, nos tendría mejor preparados ante la aparición de cualquier virus o microorganismo que nos quiera afectar. Tal cual. Bueno, tenemos que ir hablando sí, mucho más. Bueno, pero lo vamos a hacer en varias tandas, porque Sí. esto va para largo y hay que seguir insistiendo hasta vencer. Esperemos vencer. Esperemos vencer. Si no seremos nosotros, serán las generaciones futuras, ¿no? Sí, seguro. También gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación. Claro, como siempre, y bueno, a seguir capa y espada. No nos queda otra, sobre todo a los que tenemos la responsabilidad de garantizar que nuestros hijos y nietos puedan existir y tener un territorio saludable para vivir. Sin duda. Gracias. Presentamos el Caleidoscopio con Agustín Barcos. Dale. A Vamos. Ale Gise y a toda la audiencia de Catalejo TV, en el Caleidoscopio de hoy vamos al audiovisual, un sistema impersonal que obliga a las personas a irse de sus tierras por los desmontes, que enferma a la gente y que llena los bolsillos de unos pocos, todo esto con el aval del poder político. Una historia de terror, ¿verdad? Pero no estoy hablando de una ficción, es el documental Viaje a los Pueblos Fumigados de Fernando Pino Solanas. Es un documental donde el director, recabando testimonios de especialistas y también de activistas, expone esto que es tan nocivo para las comunidades, que son los agrotóxicos en el ambiente y también en la comida. Posiblemente para el espectador sea una sorpresa ver esta faceta cinematográfica de Fernando Solanas, más que nada por su aparición en los grandes medios de comunicación, por su rol de legislador, esa faceta política, pero ha hecho grandes películas como por ejemplo La Hora de los Hornos, Tangos, El exilio de Gardel, o la película Sur, película por la cual en el año 1988 ganara el premio a Mejor Director del prestigioso Festival de Cannes, pero hasta el día de hoy ha hecho películas. Un ejemplo de ellos es esta película del año 2018. Didáctico y con la cámara en mano, Solanas además no solamente está en esta faceta de denuncia, sino también muestra casos exitosos de producciones agrícolas sustentables, ¿no? Dando a entender de que es posible, ¿no? Este viaje que ha hecho el director lo hizo a través de provincias del país como la de Buenos Aires, Santa Fe y también Salta. Tenemos que decir que entre los testimonios se encuentra el invitado del día de hoy, el doctor Damián Bersegnasi, pero además también la activista Ana Zabaloy, quien falleciera en este último tiempo, dejando la vida en esta lucha, y desde Catalejo TV, por supuesto, decimos que ella estará siempre en nuestros pensamientos y viva en la lucha. Utilizando veneno, una cosa de loco, porque ya los productores no ven en el alimento un alimento, ven una mercancía. Pasando de lado, vamos ahora al streaming Netflix, porque ahí se encuentra disponible la película de la que hablaremos, que se trata de Okja. Es esta película dirigida por el director Bong Joon-ho. Es este director aclamadísimo que viene de ganar el Oscar a Mejor Película por Parásitos, ¿no? Y esta película es una buena metáfora de aquella panacea que han propuesto muchas corporaciones como el fin del hambre, y sin embargo ha traído mucho sufrimiento para las comunidades, para los pueblos. Es la historia de Mija. Es esta niña que vive en una zona rural cercana a Seúl y es muy amiga de Okja. Es una cerda gigante muy simpática, ¿no? Ellas han vivido juntas cerca de 10 años aproximadamente, pero un día la Mirando Corporation, y fíjense el nombre de fantasía que le ponen a esta Evil Corp, a esta corporación malvada, va a buscar a Okja para llevársela a Nueva York. Esto es lo que quiere Lady Mirando, interpretada por la gran Tilda Swinton, ¿no? Como decíamos, esta película pone en énfasis sobre algo que está en discusión, tan en boga en estos últimos tiempos, y es
qué es lo que comemos, ¿no? Porque muchas corporaciones no han dado la panacea para resolver el hambre y sin embargo, como decíamos anteriormente, han traído sufrimiento. La verdad que en las actuaciones están muy bien. Tilda Swinton me recuerda a la Faye Dunaway en aquella fantástica Network, Un Mundo Implacable, como esa persona parte de una corporación que es muy voraz y muy ambiciosa. Jake Gilligan, por ahí su personaje tiene un poco de sobreactuado, pero no termina de caer mal. Y Paul Dano, que suele hacer personajes un tanto perturbados, aquí también está muy bien. Esto ha sido el Caleidoscopio de hoy y continuamos con más Catalejo TV. Muy bien, el micro como siempre, Caleidoscopio de Agustín Barcos, en la línea de Donde va Catalejo con sus invitados. Hoy con Damián Marceniazzi y la línea de Caleidoscopio fue para ese lado. Sí, siempre Agustín presente y pensando en un mismo hilo conductor. Nos vamos. Nos vamos hasta el próximo Catalejo. Nos reencontramos la semana próxima. Hasta Adiós. luego. Ok, vamos allá. Sí. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, como treparse en los...